bienvenidos nuevamente a su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido de su atención y por supuesto les digo a todos los amigos que me siguen en las redes que por favor suscríbanse a este programa en YouTube para poder seguir y ampliando un nuevo vehículo de comunicación entre nosotros. Voy a tratarle en el día de hoy dos temas que tienen que ver con las últimas acciones del Poder Ejecutivo. La primera se relaciona con las designaciones o los decretos emitidos anoche o el miércoles en la noche por el presidente Luis Abinader, destituyendo al ministro de Educación, el señor licenciado Roberto Fulcar, y designando en el mismo puesto a el educador, el licenciado Ángel Hernández, quien ya había sido funcionario de ese ministerio cuando todavía se llamaba Secretaría de Estado durante la gestión presidencial del presidente Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004. El señor Hernández es un conocido educador dominicano, fundador de una universidad y que ha desempeñado y ha escrito muchísimos textos relacionados con el problema de la educación que afecta a países como la República Dominicana. Yo creo que se trata de una buena designación en este caso porque se produce en momentos en que la figura del ex incumbente de ese ministerio, el señor Fulcar, estaba siendo objeto de muchas críticas por una serie de denuncias relacionados con actos que cuestionaban la pureza y transparencia en el manejo de los fondos del Ministerio de Educación. No quiero entrar en detalles sobre esto porque me quiero centrar principalmente en la importancia de esta designación. Y el hecho de que el presidente de la República se anticipara a lo que se esperaba que ocurriera el 16 de agosto o más cercano al 16 de agosto, que es la fecha del segundo aniversario de la gestión presidencial del señor Abinader, se explica claramente por el hecho de que quiere o piensa o proyecta que en la celebración de ese segundo aniversario importantísimo para su administración se vea libre de todo cuestionamiento por figuras presidenciales, por figuras dentro del gobierno que pudieran afear la celebración o pura y simplemente provocar nuevas protestas de denuncias contra actos indecorosos que según los medios de comunicación y las redes se estarían cometiendo en el ámbito oficialista, especialmente en el tema y en el ministerio, en el área del Ministerio de Educación. Si hiciéramos un análisis de la gestión del señor Fulcar al frente de ese ministerio, tendríamos que concluir necesariamente de que ha sido un fracaso. Todos los esfuerzos que se hicieron para introducir el método o la enseñanza o encarar la situación muy delicada que se produjo en el país cuando tuvo que cerrarse debido a la aparición o los problemas relacionados con el COVID-19, nada de eso resultó y es evidente que hubo un atraso y que decenas de miles de estudiantes perdieron 2 años prácticamente de escolaridad porque los pensums y los programas educativos en el más bajo nivel del sistema educativo público no se cumplieron a cabalidad. Primero por los efectos de la pandemia y segundo por el mal enfoque que el Ministerio de Educación le dio al problema. Primero se estrenó cancelando los 17 directores regionales de educación que habían sido designados en la administración anterior mediante un concurso que él consideró que había sido un concurso amañado. Pero evidentemente era un concurso y esa gente eran todos profesionales que se habían ganado la posición que ostentaban entonces debido a que concursaron y llenaron todos los requisitos del concurso y así fueron designados. Muchos de ellos no eran necesariamente dirigentes del partido de gobierno de entonces, el Partido de la Liberación Dominicana. De manera pues que esas designaciones y esas acciones administrativas cuestionables afectaron el esquema y afectaron la estructura educativa que él debió aprovechar para emprender todos esos programas en momentos muy difíciles para el sistema. Y por esa razón y por la cancelación de decenas, de cientos de profesores vinculados al gobierno anterior,
él se vio desprovisto del apoyo técnico necesario para adelantar todos esos programas que se necesitaban en ese momento. De manera pues que yo creo que independientemente de las razones obvias que han motivado el decreto presidencial que lo destituyó al señor Fulcar como ministro de Educación, designándolo como ministro sin cartera, una posición que no maneja absolutamente nada, y el decreto que lo designa habla de una serie de gestiones que ya el gobierno tiene cubierta con otras asesores y muchísimas otras dependencias gubernamentales que harían o hacen, o se supone que hacen, el papel que el decreto presidencial que lo designó, lo destituyó primero como ministro de Educación y lo designó después como ministro sin cartera, adscrito a la presidencia de la República, prácticamente lo deja sin ninguna posición importante, lo que significa que antes de entrar o de cumplir su segundo año en el ejercicio de la presidencia, el presidente Luis Abinader se ha visto necesitado de prescindir de dos de los principales funcionarios de su administración. El primero, el licenciado Lisandro Macarrulla, que durante la campaña electoral fue un factor predominante e importantísimo para el triunfo electoral del presidente, porque fue la persona que gestionó como presidente del gabinete presidencial del candidato, gestionó el apoyo que tan útil le fue al candidato Abinader para ganar la presidencia en el sector empresarial dominicano. No solo por los aportes económicos que debió haber recibido durante ese apoyo y la adhesión de esos importantísimos empresarios dominicanos, sino también por el hecho de que logró atraer hacia sí muchísimos elementos de inteligencia que fueron importantes en la edificación o el diseño de su programa de gobierno, muchos de los cuales programas del gobierno que no se han cumplido. Vamos a ver, yo pienso que la designación del señor Ángel Pérez podría suplir las deficiencias que el señor Fulcar no pudo llenar. Y evidentemente fuera Fulcar del gabinete presidencial como ministro de Educación, evidentemente deja al gobierno libre de muchísimos cuestionamientos y que se espera que al aproximarse el 16 de agosto todavía el presidente tenga oportunidad de limpiar su gobierno. Yo he dicho que en esta primera fase o la mitad de la administración del presidente Abinader es muy importante que él introduzca medidas que den la impresión de que tiene la intención de mejorar el gobierno, hacer cambios importantes en la dirección de la administración y por supuesto rejuvenecer el gobierno que se ha puesto demasiado viejo mucho antes de tiempo. Creo por ende que es muy importante lo que el presidente ha hecho en lo que tiene que ver con el sistema educativo y quién lo dirigirá. Y lo que está todavía bajo nebulosa es las razones por las que el presidente prescindió como ministra o como ministra sin cartera de la licenciada Yanilda Vázquez, que es una dirigente vieja del Partido Revolucionario Moderno, antiguo PRD. Y cuando hablo de vieja no me refiero a la edad de la señora Vázquez, sino al tiempo de militancia y la dirigencia, los años que ha tenido como dirigente importante de ese partido y que fue sin lugar a dudas una figura clave también en la campaña electoral que elevó a la primera magistratura al actual presidente. Se dice, sin confirmación, que la destitución de la señora Vázquez, a quien no se le asignaron nuevas funciones por parte del presidente de la República, estaría relacionada con sus quejas de que el presidente de la República y la administración del señor Abinader no atiende los reclamos de empleo y de asistencia que le hacen en las grandes masas del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hacer una breve pausa, luego de ellas volvemos con más temas de su interés y voy a enfocarle las contradicciones que existen realmente en el discurso o en la retórica gubernamental. Y en esta oportunidad me voy a referir a una declaración de la vicepresidenta de la República y a una declaración del presidente Abinader, con una separación una y otra de pocas horas relacionadas con las quejas que se han escuchado en estos días, en las últimas semanas, con relación a los aumentos unilaterales y no
no autorizados de funcionarios de instituciones descentralizadas del gobierno que han provocado o han originado muchas protestas y muchas quejas contra el gobierno del presidente Abinader por el hecho de que ocurren y se producen en medio de una alta inflación y un congelamiento virtual de los salarios del resto de la población dominicana. Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Saludos amigos, estamos de vuelta en su programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior les prometí que me iba a referir en esta oportunidad a las contradicciones que se observan muy a menudo con relación a la visión que tienen los funcionarios en la defensa o que sirven en la defensa de la administración del presidente Luis Abinader. Y muchas veces esas contradicciones crean una impresión muy extraña y muy dañina a la figura y a la gestión del presidente Abinader, porque muestran sobre todo, más que una ardorosa defensa de la administración, que es una actitud legítima en cualquier administración, cualquiera que se trate del partido que dirige el país y el presidente que sea, pero que al producirse esas contradicciones y no coincidir en las reflexiones y en los puntos de vista sobre la defensa de ciertas medidas del gobierno, crean mucha confusión en la población y evidentemente no permiten sacar conclusiones muy claras de hacia dónde se dirige el gobierno y cuál es realmente el propósito del gobierno en relación a un punto determinado. Y eso lo vemos muy a menudo, funcionarios que dicen una cosa, otros funcionarios que sobre el mismo tema dicen otra cosa, y que parece que a veces dan la impresión de que se tratan acciones de oposición dentro del propio gobierno. En esta oportunidad, por considerarlo muy llamativo y muy simbólico del tema, y que respalda las críticas o las observaciones que yo he tratado de hacer sobre el tema durante las últimas semanas, me voy a referir a unas declaraciones de la vicepresidenta de la República, declaraciones que ella dio prácticamente respondiendo a una pregunta quemarropa mientras asistía o llegaba a una actividad oficial que ella encabezaba, y otras declaraciones dadas en situación muy similar por el presidente Abinader, horas después apenas de la primera declaración, sobre un mismo punto relacionados con las quejas de la oposición y de la sociedad civil y de organizaciones de profesionales y de los medios de comunicación y de la gente que actúa intensamente en las redes, relacionadas esas declaraciones y esas quejas con los aumentos que no autorizados por el gobierno de funcionarios que ocupan posiciones muy elevadas en instituciones descentralizadas del gobierno. Para ser más específico, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad, las sedes y muchas otras cuyos gerentes y directores y presidentes de esas instituciones se han autoaumentado sus salarios y se han hecho también aumentos en otros beneficios que les corresponden por el ejercicio de sus cargos, gasto de representación,
tickets para gasolina, aumentos de salarios para sus asistentes más cercanos y para todos los miembros de los directorios de esas instituciones. Bueno, en la primera oportunidad, cuando se le preguntó a la vicepresidenta, la licenciada Raquel Peña, cuál era su opinión sobre el caso, ella dijo lo siguiente. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Cada funcionario tiene su libertad de actuar de acuerdo a como piensa. Entonces yo creo que es a cada uno de ellos que se le debe preguntar. Bien. Cuando se le preguntó, hora después, como ya yo he observado y le he repetido, al presidente Luis Abinader, llegando a una actividad por él encabezada, apenas horas después de que la vicepresidenta hablara sobre el mismo tema, la respuesta del presidente, que tenía más sentido, fue la siguiente. Quiero por primera vez opinar sobre este tema. Yo creo que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario, en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Ahora, yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos, y el Ministerio de Administración Pública tiene total control, no ha habido ni en los ministros ni en los viceministros ningún aumento. Como ustedes podrán observar, incluso a ese nivel se producen este tipo de contradicción que no parecen marchar, como si el presidente y la vicepresidenta en muchos aspectos no marcharan juntos hacia un mismo sitio o hacia un mismo lugar con un mismo objetivo. Eso es un error muy grave, que a mí me parece que el presidente debe hacer esfuerzos porque evitar que ocurra de nuevo, porque la ocurrencia frecuente, la frecuencia con que están ocurriendo este tipo de contradicciones a muy alto nivel en la administración pública, están oscureciendo diría yo, la impresión, oscureciendo el panorama que se tiene de los propios objetivos del gobierno. Y mucha gente dice, ¿hacia dónde van gente que deben marchar juntas y tienen opiniones tan diferentes sobre un mismo tema? La explicación que mucha gente se da cuando observa este tipo de diferencia sobre un mismo tema, en tan poco tiempo de diferencia entre figuras tan importantes, como es el caso de la vicepresidenta por un lado y el presidente por otro, que se supone que hacer los miembros del Poder Ejecutivo, los máximos miembros del Poder Ejecutivo, por lo menos en los asuntos que tienen que ver con sus funciones específicas, deberían tener posiciones comunes con relación a un mismo tema. Y eso es lo que no se observa a ese nivel, y yo creo que el presidente de la República debe hacer un esfuerzo para evitar que ese tipo de cosas continúe ocurriendo, porque no le conviene y le afecta tremendamente. Y el presidente, y esas cosas que han estado sucediendo desde prácticamente los inicios mismos de esta administración, que se acerca ya al cumplimiento de su segundo aniversario, ha ido mermando, erosionando paulatina y gradualmente la imagen de uniformidad, la imagen de consistencia y coherencia que en principio se le atribuyó al gobierno y a la administración del presidente Luis Abinader. Bueno, yo pienso que no quiero que se interprete esto como una crítica por criticar al presidente, porque todos ustedes saben que yo, independientemente de la posición que pueda asumir frente a un hecho específico, particular, en lo que tiene que ver con el acontecer político, económico y social de la República Dominicana, en nuestro país, yo siempre he dicho que nada ganamos con apostar por el fracaso de una administración. En este caso sería la del presidente Abinader, porque el fracaso de un gobierno en un momento de crisis, especialmente como el que vivimos, por la situación internacional que hoy en día mantiene en vilo a la humanidad y nos acerca peligrosamente a un conflicto todavía mucho mayor. Si llegara a producirse un encontronazo, un rompimiento de relaciones entre China y los Estados Unidos, que sumado a la crisis provocada por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, con sus efectos económicos que todo el mundo ya aquí conoce porque se sienten muy duramente en el ámbito nacional, si eso llegara a ocurrir, entonces realmente si el gobierno fracasa, fracasa la República Dominicana.
y nadie se beneficia, salvo 2 o 3 políticos por ahí que apuestan al fracaso de otros. Nadie se beneficiaría de un tropiezo del gobierno, de manera pues que todo el mundo quiere, independientemente de la opinión que tenga del gobierno, de la opinión que tenga de los políticos dominicanos, quisiera que el país siguiera creciendo y que el país siguiera progresando, porque cuando un país progresa, todos los que viven en el país tienen algún tipo de oportunidad, unos más que otros, evidentemente, porque el mundo es desigual y nada podemos hacer para evitar esa desigualdad. Pero evidentemente, si las cosas mejoran en el país, si la economía dominicana sigue creciendo y fortaleciendo, todos, sin excepción, seríamos beneficiados de ese crecimiento, independientemente de cuál sea la distribución de la riqueza que de ese crecimiento se genere. Bueno, les deseo un buen fin de semana y espero seguir contando con ustedes a partir de la próxima, cuando estaremos de regreso el lunes para otro programa similar. Hasta entonces.